Bienvenidos a nuestro quinto tema, que sería teólogos, obispos y fieles en la teología. Y así lo hemos titulado. Bienvenidos a todos los que están en vivo acá, directo, en vivo y en directo. Solmar, Anani, Hernán, Lisandra, Gerardo, tenemos a Armando, que le di entrada hace poco, Miguel, y así sucesivamente, Pablo. No quiero dejar a Ennis, que también está por acá acompañándonos. Miguel, Solmar ya la nombré, y Walter, que también nos acompaña el día de hoy, junto con todos los que después verán esta clase a través de- del vídeo que quede grabado, a través de la grabación. Sin más preámbulo, vamos a empezar esta disertación del día de hoy, sobre todo partiendo de que cuando hablamos de teólogos, hablamos de obispos, hablamos de fieles en general, es decir, cuando hablamos de fieles, entendemos todos aquellos que son bautizados y formamos parte del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios. Y estamos hablando dentro de un contexto eclesiológico, ¿no? Cuando hacemos mención de todos de estos personajes, que son los teólogos, los obispos y los fieles en general, estamos partiendo de la eclesiología, ¿no? Ese va a ser nuestro punto de partida. Y no, cuando hablamos de eclesiología, no significa que es algo, un organigrama, como uno lo puede pensar dentro de una empresa, no está relacionado con algo organizativo o disciplinar, ¿no? Es más de todo con respecto a la fe, realmente lo que une, lo que hace posible la eclesiología, más que su parte de organigrama o de organización, inclusive a través de sus distintas disciplinas, más que todo ello, lo que nos une como iglesia, como eclesia, es la fe, ¿no? Entonces, podemos decir que la eclesiología es un acto de fe. Cada uno de nosotros que somos partícipes de un mismo cuerpo, de un mismo sentir, que creemos que Jesucristo resucitó y por tanto es Dios, todo ello nos lleva a nosotros a tener una cosa en común que es la fe. Por tanto, la teología, que es lo que hoy nos convoca, no es otra cosa que pertenecer a una comunidad de fe. No hace mucho, es decir, estos días he estado participando en unos cursos de, eh, de historia del Antiguo Oriente, ¿no? Es decir, de los pueblos que están alrededor de Israel en la época del Antiguo Testamento. Y en ese grupo donde he estado viendo clase, no son todos creyentes, hay de todo un poco. Y de hecho, muchas personas que están en ese grupo toman sus estudios como inclusive como para justificar que mucho de lo que está dentro de la Biblia no es palabra de Dios, que no se habla de Dios, que sí hay ciertas opiniones, ¿no? Que no van acorde a lo creyente. Sin embargo, bueno, uno lo escucha e intenta aprender también de ellos. Pero hay algo que que estas personas que no son creyentes y estudian, sería la parte histórica de los pueblos del Medio Oriente, sobre todo antiguo, ¿no? No actual, sino de la época de, en que se escribe el Antiguo Testamento. Cuando hablan de los teólogos, algunos lo hacen de manera despectiva, ¿no? Porque dicen, no, que los teólogos son aquellos que distorsionan la historia, ¿no? Porque son aquellos que interpretan la historia en base a las necesidades o a los intereses de sus religiones, ¿no? Y eso me ha puesto a mí a pensar un poco de cómo las personas que están imbuidas dentro de la teología
cómo mostrarse ante el mundo, ¿no? Ante las personas, no como unos intérpretes bajo unos intereses de otras personas o de otras religiones, sino al contrario, ¿no? Yo creo que el teólogo, más que un intérprete como tal, es simplemente alguien que señala dónde está la verdad, ¿no? Los filósofos apuntaban a buscar la verdad, ¿no? Los filósofos veían en el conocimiento la verdad. Nosotros como cristianos, como fieles, bautizados, vemos la verdad en Jesús, ¿no? Y así como los filósofos apuntaban al conocimiento e invitaban a las personas a seguir el conocimiento, sin ellos ser la autorreferencia, simplemente es el dedo que señala dónde se debe caminar. Los teólogos deben de ser personas que no sean autorreferenciadas, ¿no? La idea no es quedarnos viendo la mano o el dedo que señala, sino ver qué es lo que está señalando. Y creo que la mejor manera de nosotros ofrecer un buen testimonio es no presentarnos, tomando en cuenta que cada uno de nosotros que estamos formándonos en este mundo de la teología ya somos teólogos, en ese supuesto, no quedarnos en autorreferencia, sabemos o de lo que somos, sino simplemente ser ese dedo que señala lo que para nosotros es la verdad, que en este caso es el Evangelio, que en este caso es la persona de Jesús. Yo creo que de esa manera nosotros estaremos dando un buen testimonio, una buena evangelización. No quedarnos en lo que yo sé o en lo que yo puedo dar, como tomándolo en cuenta como que yo no soy el más importante, ¿no? Aquí el más importante dentro de nuestra actividad es Jesucristo y nosotros simplemente somos el dedo que señala el camino en el cual todos deben de ver, todos deben de mirar, que es Jesús, ¿no? Eso sería realmente el verdadero papel del teólogo. Y hice este paréntesis con respecto a esa mala idea que se tiene que se tiene a nivel de algunas personas científicas, en que el teólogo es un intérprete según sus intereses y según sus necesidades. Hay que ir cambiando esa visión, ¿no? Por tanto, la teología no nace del vacío, no es una característica de una élite aislada o especial, porque también ese es otro peligro, ¿no? De que, bueno, los teólogos se convierten como los sabios, los ancianos de la comunidad, que solamente son ellos los que dominan, los que tienen conocimiento de la verdad, ¿no? Y no la dan a conocer porque ellos son los dueños de esa verdad. Y primero tienen que pasar por unos ejercicios ascéticos muy fuertes para poder participar dentro de ese círculo elitesco. Eso es absurdo, todo lo que acabo de decir es absurdo, ya que la teología está muy lejos de ser un grupo de personas élite, de alguna élite, ¿no? Nosotros como teólogos, como les dije anteriormente, somos personas que pertenecemos a una comunidad e intentamos eh, descifrar cómo explicar de una mejor manera el misterio más grande que cada uno de nosotros conocemos, que en este caso es Jesús. Y no nos autorreferenciamos, sino somos ese dedo que señala al único que es el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Cuando hay una persona que diga o se autorreferencie o diga que Él es la persona de Cristo o es Él a quien hay que seguir o es Él el que tiene la única verdad o incluso que es el único que no se equivoca, hay que salir corriendo de esa persona, ¿no? Porque está haciendo todo lo contrario que lo que se nos pide, que es simplemente mirar, dirigir nuestra mirada al que realmente es el verdadero maestro, el verdadero rabí, que es Jesús. Por tanto, continuamos, ¿no? En esta idea y recordemos que la eclesiología surge también dentro de esta imagen que es el pueblo de Dios y se desarrolla en una dinámica de tres personajes, tres sujetos o tres aspectos.
que siempre lo hemos mencionado, sobre todo cuando hablamos de la revelación, que es el magisterio, que justamente tiene un papel fundamental los obispos, en este caso el episcopo. Está la palabra de Dios, en la cual también tiene un valor la reflexión teológica, como el de los canonistas, el de los que estudian las Sagradas Escrituras, y el sensus fidei, ¿no?, que entra dentro de esa tradición, que el sensus fidei es el sentir de los fieles, que también es expresada de una manera maravillosa, por ejemplo, con los padres de la iglesia, en esa época patrística. Dentro de esta articulación, podemos decir que las Sagradas Escrituras, por ejemplo, eh, se presentan como Dios mismo, como Dios, como Dios revelado, no solamente en espíritu, sino también en palabras, en letras. Dios se hace tan digerible, no solamente a través del pan que es la Eucaristía, sino inclusive en una lectura, en algo tan básico y tan importante a la vez, en la cual todos los hombres y todas las mujeres pueden tener acceso, ¿no? Dios se hace escritura, así como también se hace pan. En el Nuevo Testamento, la comunidad cristiana no aparece nunca de una manera pasiva, siempre está haciendo algo. Están algunos ayudando a las viudas, otros socorren a los pobres, algunos visitan a los enfermos, otros predican la palabra de Dios, otros enseñan al que no sabe. Es decir, la comunidad es una comunidad activa. San Pablo habla de una diversidad de dones dentro de un único cuerpo, ¿no? Eso lo podemos nosotros leer en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 28, donde dice: a unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, luego profetas, luego maestros. En nuestras comunidades parroquiales podemos ver que hay catequistas, que hay lectores, que hay ministros de la Eucaristía, que hay personas que se dedican a Cáritas, a atender a los más vulnerables. Hay personas que se dedican a evangelizar, a llevar la palabra de Dios. Otros evangelizan a través de los medios de comunicación o las redes sociales. Es decir, dentro de la comunidad vamos a ver no solamente que una comunidad activa, sino que es una comunidad diversa en roles. Esto ya San Pablo lo ha dicho desde sus epístolas en las primeras comunidades, o hacia las primeras comunidades. La existencia de maestros indica que desde el origen existe una función reflexiva dentro de la iglesia. Es decir, los catequistas tienen un papel fundamental dentro de la iglesia, no desde ahora, sino desde su mismo origen. Ese papel de docente viene de docente, ¿no? Y justamente la iglesia se caracteriza por ser maestra. Sin embargo, no es una función autónoma, es decir, no cualquier catequista no puede hablar en nombre propio, lo que igualmente que el teólogo, es lo que habíamos dicho anteriormente, sino que se inscribe dentro de una comunidad y aparte de la comunidad en una comunión, porque no solamente es pertenecer a la comunidad, sino estar en comunión y con la iglesia, y esto se hace bajo la figura del apóstol, que para nosotros en la actualidad lo vemos representado en el obispo. Por eso, cuando hablamos de fieles y obispos, estamos hablando de una comunión eclesial donde recordamos los discípulos que seguían y se dejaban enseñar y se dejaban guiar por los apóstoles. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 14, podemos leer: guarda el buen depósito mediante el Espíritu Santo. Es decir, guarda el tesoro más grande que tenemos, que es la fe, mediante la acción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se mantiene vivo o activo dentro de la comunidad siempre y cuando estemos en comunión con la cabeza, que es Cristo, y su representante, que en este caso son los apóstoles, es decir, los episcopos, los obispos. La tradición apostólica se transmite de modo visible mediante el ministerio episcopal. No todo está escrito en la Sagrada Escritura, sino que también hay una revelación dada a través de la predicación de los distintos
apóstoles, posteriormente obispos, según las necesidades de cada comunidad. Por tanto, el fundamento bíblico de esta estructura de comunidad habla de una conciencia en continuidad, es decir, no solamente lo que está escrito, sino en esa conciencia moral y de fe que va en continuidad con lo que se está predicando y con lo que se está viviendo dentro de esa misma comunidad, dentro de esa misma porción del pueblo de Dios. Por tanto, el presbítero, en este caso el presbítero, como los obispos, como los diáconos, tienen un papel muy importante que es el de, o una responsabilidad muy importante que es el resguardar la doctrina. Ellos se preparan, estudian, para ser sacerdote tienen que pasar por una etapa de seminario y siempre hay una formación continua. Inclusive los diáconos permanentes tienen que tener una formación para ser diáconos permanentes. ¿Y eso para qué? Es para que ellos puedan tener las herramientas necesarias para poder resguardar responsablemente la doctrina. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, se dice: tened cuidado de ustedes y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha constituido obispos para pastorear la iglesia de Dios. Es decir, aquí ya desde los Hechos de los Apóstoles, desde la Sagrada Escritura, se le está indicando a los presbíteros y a los episcopos la gran responsabilidad que tienen de pastorear, ¿no? Utilizan ese término de pastor. En este caso, el rebaño, que son los fieles de Dios. No de ellos, no somos rebaños del sacerdote, somos rebaños de Dios. Y por lo tanto, el obispo simplemente tiene la misión para resguardar que esa enseñanza sea correcta. Los padres de la iglesia desarrollaron esta intuición con gran claridad, ¿no? Por ejemplo, San Irineo de Lyon formuló el principio de la sucesión apostólica como criterio de autenticidad doctrinal. Esto es respondiendo sobre todo a las herejías gnósticas, ¿no? ¿Cuál es la vacuna contra la herejía? Precisamente como lo dice Irineo de León, es tener una comunión con la apostólica. A medida que nosotros tengamos esa comunión con la sucesión apostólica, estamos garantizando de que estamos lejos de lo que sería la herejía. Por esto hay que estar muy atentos, porque también he visto en las redes sociales últimamente muchas críticas con respecto al Papa León XIV, al Papa Francisco, que ya de feliz memoria, indicando que son antipapa. A todo eso no hay que hacerles caso y están rozando, si no es que ya son herejes. Y nosotros nos alejamos totalmente de todo aquello que nos invite a no ser constante en la unión o en la comunión con el Papa y con los obispos. Siguiendo con Irineo de León, él tiene un libro, una obra que se llama Adversus Hereses, en la cual sostiene que la verdad de la fe puede reconocerse en las iglesias fundadas por los apóstoles y en continuidad con los obispos. Cualquier doctrina fuera de lo que dicen los obispos es simplemente herejía. La teología patrística, por tanto, no separa la reflexión doctrinal con la autoridad eclesial. Son dos cosas que, aunque son distintas, van unidas. Una cosa es la autoridad y otra cosa es lo que se enseña. Pero estas dos cosas son diferentes, pero van siempre unidas. ¿Por qué? Porque ambas se sostienen mutuamente. Una es la garantía de la otra. En esta misma línea, San Agustín de Hipona introduce una dimensión decisiva también en este aspecto, el papel del pueblo creyente. Hay una frase de San Agustín que dice así: creeríamos el Evangelio por la autoridad de la Iglesia. Es decir, creemos que el Evangelio es la palabra de Dios, no solamente porque se nos dice que es inspirada, sino porque lo dice la Iglesia. Por tanto,
La fe personal tiene que estar insertada también en una fe comunitaria. Esto va sobre todo para aquellas personas que dicen que agarran la Biblia, la abren al azar y interpretan a su suerte lo que en ese momento su cabeza o su conciencia o su conocimiento le dan. Eh, y puede ser que digan unas barbaridades, aunque ellos crean que es verdad. ¿Cómo uno está seguro de lo que está diciendo es correcto si está dentro del o corresponde dentro de la fe de la comunidad? Esto no significa que estamos nosotros obligados a creer ciegamente, pero aunque yo no comprenda o no crea en mi fe personal eso que estoy leyendo, por humildad acepto lo que la fe de la comunidad me presenta, porque sobreentiendo de que el Espíritu Santo habla en la comunidad y no habla de manera aislada. Si no, cada persona tuviera su propia iglesia, si no fuera así. Si yo digo, cada persona va a decir que la verdad la tiene él y la interpretación la tiene él, pudiéramos hablar de miles de interpretaciones y por tanto miles de iglesias. Eh, es importante saber que es la iglesia entera, no la iglesia en fracción, la que tiene la transmisión de la verdad revelada por el sensus fidei, ¿no? El sentir común de los fieles. No es porque alguien de repente dice, mira, me parece que mejor se hace de esta manera. Lo podemos escuchar, pero si la iglesia ya establece una manera distinta de hacerlo, evidentemente va a tener peso lo que diga la comunidad. En la Edad Media se consolidó la figura del teólogo, ¿no? Hasta ahora hemos hablado del obispo, de los presbíteros, de los diáconos, de los catequistas. La figura del teólogo realmente se puede establecer de manera académica a partir de la Edad Media, ¿no? Y la Edad Media empieza dentro del contexto cristiano o eclesiástico cuando cesa la patrística y comenzamos con la escolástica. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino va a definir la teología como ciencia que procede a partir de los principios revelados, ¿no? No es una ciencia a partir de mi propio conocimiento. Es interesante esta definición que hace Santo Tomás de Aquino, porque no es una definición que parte de mi conciencia o de mi inteligencia, sino parte de lo que se me ha revelado, de lo que se me ha dado, y esto significa que viene desde un elemento externo, no desde un procedimiento o un proceso cognitivo. El teólogo es verdad que investiga, argumenta, profundiza, pero siempre con una intención, que es el de someterse a la revelación y edificar la iglesia, ¿no? Todos nosotros como fieles y como teólogos, tenemos una única misión que es edificar la iglesia, aportar nuestro ladrillo dentro de esa construcción. Santo Tomás distingue entre el magisterio de la cátedra episcopal y el magisterio de la cátedra académica, sobre todo tomando en cuenta que en este tiempo de la Edad Media surgen las grandes universidades. Ambos son necesarios, pero no son idénticos. El que tiene la revelación, el que aporta la revelación, es precisamente la cátedra desde el obispo, aun cuando se respete lo que se diga a través de las cátedras académicas, pero aún así la responsabilidad se le ha sido dada o se le ha sido dada a los obispos y por tanto la cátedra episcopal tiene una garantía de la revelación que no puede otorgar una cátedra académica. Ahora, ambas son necesarias porque la teología tiene que desarrollarse, tiene que estudiarse, tiene que profundizarse. Los concilios ecuménicos expresan institucionalmente, es decir, como iglesia, esta cooperación entre la cátedra académica y la cátedra episcopal, ¿no? Entre los sabios y los episcopos. El Concilio de Nicea reúne a los obispos, pero también reúne a esa cátedra académica que son los teólogos, que ayudaron a formular el lenguaje doctrinal que permitió expresar la fe. ¿Y cómo se expresó la fe? A través de la explicación de la divinidad de Cristo.
por ejemplo, diciendo que es verdadero Dios y verdadero hombre. Lo mismo ocurre en el Concilio de Calcedonia, por ejemplo, donde se define la cristología tal como nosotros la podemos comprender hoy, que no son cosas que se resuelven de un día para otro, es una larga interacción de reflexión en la cual tiene dos elementos que ya hemos mencionado anteriormente. Está la reflexión teológica y el discernimiento episcopal. Ambas son necesarias porque es el episcopo el último que tiene la palabra en decir qué es falso y qué es verdadero. La teología contemporánea, es decir, la de nuestra época, ha profundizado especialmente en la relación de estos tres sujetos eclesiales que ya hemos dicho anteriormente, que es el sensus fidei, que es la participación del pueblo de Dios en medio de esa enseñanza que hace el magisterio y la tradición y las sagradas escrituras. En la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II se afirma que el pueblo de Dios participa del sensus fides y que entonces el pueblo de Dios es la totalidad de los fieles, que tiene la unción del Espíritu Santo y por tanto no puede equivocarse. Cuando se habla del sensus fidei no hay equivocación, porque es el sentir del Espíritu en la comunidad. Esto lo podemos nosotros leer en la Lumen Gentium 12, numeral 12. Esto significa que el Espíritu Santo actúa solo en comunidad, vamos a llamarlo formalmente, en un cuerpo eclesial, no en, no en cualquier comunidad, sino en la iglesia. Sin embargo, esta participación no elimina el ministerio específico de los obispos, ¿no? No significa de que entonces el poder está solamente en la comunidad de fieles y el obispo no tiene ninguna importancia. No es así. El mismo Concilio Vaticano II enseña que el colegio episcopal es necesario para discernir ese sensus fidei y el obispo tiene que a su vez estar en comunión con el Papa. Posee, por tanto, el obispo o el Papa en comunión con su obispo, son los que tienen la misión de interpretar auténticamente la palabra de Dios, auténticamente la tradición patrística. Esta doctrina fue desarrollada posteriormente también en la Constitución Dei Verbum, también del Concilio Vaticano II, donde se afirma que la escritura, la tradición y el magisterio forman una unidad inseparable, es decir, una triada en la cual no se puede separar, no se pueden separar. En este contexto, el papel del teólogo adquiere una función de mediador, es decir, el teólogo es un mediador. También esta palabra de mediador puede utilizarse como intérprete. El teólogo no crea la revelación porque, como dijo Santo Tomás de Aquino, nosotros nos debemos a la revelación que viene de una manera externa. Por tanto, no la creamos. Tampoco tenemos la autoridad magisterial, es decir, un teólogo no tiene la autoridad que tiene a nivel de autoridad doctrinal que puede tener un obispo o el papa. Pero sí tiene una misión y su misión es de comprender, de explicar y demostrar una coherencia interna en la fe o de la fe. El teólogo trabaja en el diálogo con la tradición viva de la iglesia y con las preguntas culturales de cada época. Es como el que actualiza el, el contenido doctrinal para que sea comprendido en base a las características del mundo actual. El magisterio, sobre todo el magisterio reciente, ¿no? Ha reflexionado con especial atención en la dedicación que tiene la ciencia con respecto a la fe. Esto lo podemos ver en un documento de instrucción a los teólogos elaboró el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que se llama Donum Veritatis. Este documento explica lo que debe la vocación del teólogo, el papel del teólogo dentro de la iglesia. Y se puede resumir que es ante todo un servidor de la verdad revelada, como decía Santo Tomás de Aquino, no de mi verdad. La verdad que ya está revelada viene de afuera, de una parte externa, y tiene como tarea también edificar la iglesia en comunión eclesial, es decir, es constructor de la comunión.
El documento Donum Veritatis, Donum, no Domo, sino con N, Donum Veritatis, el documento insiste en que el teólogo necesita de la libertad de la investigación, ¿no? No solo, tiene que tener cierta libertad para poder desarrollar sus ideas, ¿no? Entonces, aquí hay como que un espacio que tiene que uno permitirse, incluso de equivocarse, pero siempre dentro de esa voluntad de tener la fidelidad al depósito de la fe. La teología contemporánea, representada por autores como por ejemplo Joseph Ratzinger, que es el Papa Benedicto XVI, ha insistido en que la fe cristiana es esencialmente eclesial. Por ejemplo, hablando de Ratzinger, subraya que la teología no es una empresa privada de lo intelectual, sino un acto de pensamiento que nace dentro de la fe de la Iglesia. Esto lo dice el Papa Benedicto XVI cuando hablaba como teólogo. Repito, ¿no? Que la teología no es una empresa privada del intelecto, sino es un acto que nace dentro de la fe de la Iglesia. Sin la comunión con el magisterio y sin la escucha al sensus fidei del pueblo cristiano, la teología va a perder su referencia. Es como que si es un barco que no ve el faro y por tanto puede sucumbir a las olas, a la tormenta, a las rocas, porque no tiene ese faro que realmente lo guía a un puerto seguro. Entonces vamos a ir recordando esa estructura triangular, ¿no? Los obispos ejercen la función de custodiar y de enseñar. Los teólogos investigan y profundizan. Y los fieles, todos nosotros, porque incluso hasta los obispos son fieles, porque son bautizados igualmente los teólogos, todos, nos toca es vivir y transmitir la fe en hechos concretos, en nuestra vocación de vida, sea como sacerdote, como familia, padre de familia, madre de familia, como hijos, como estudiantes, como abogados, médicos, comerciantes, profesores. Lo que nos toca a nosotros es transmitir la fe en la vida concreta de cada uno de nosotros y de la iglesia, ¿no? Ninguno de estos tres polos son absolutos, ¿no? Sino que tienen que verse en conjunto, tanto la participación de los fieles como el papel de los obispos y el papel de los teólogos, tienen que verse desde un conjunto y no de una manera aislada. Cuando esta dinámica funciona correctamente, la iglesia se convierte en una verdadera comunidad de discernimiento. El Espíritu Santo actúa en la totalidad del cuerpo eclesial que guía a la iglesia hacia una mayor comprensión. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a comprender o qué es lo que busca la iglesia comprender? El misterio de Cristo, que ya está revelado. Por eso nosotros como teólogos y creyentes no vamos a inventar nada nuevo, porque la idea es profundizar a Jesucristo que ya se reveló. Es decir, simplemente vamos a profundizar en la oración, en la meditación, en la contemplación del único misterio revelado que es Jesús, que en él se centra toda la revelación y toda nuestra vida de fe. Ya por último, la teología, por tanto, no es un discurso aislado en bibliotecas, porque muchas veces uno dice, bueno, el teólogo, como estas personas que yo les comentaba, que hacemos el curso de historia del Medio Oriente Antiguo, en la cual ven al teólogo como una persona desfasada, mentirosa, aislado en bibliotecas, lleno de pensamientos abstractos. Y es todo lo contrario, ¿no? El teólogo es una persona inmiscuida dentro de la comunidad, tiene una tarea eclesial definida, que es el de investigar, nace de la fe de la iglesia, se desarrolla bajo la vigilancia del magisterio y por tanto verifica de alguna manera que los fieles estén caminando correctamente dentro de lo que se cree, ¿no? Para ser un pueblo creyente tiene que también tener teólogos. Eh, Hay tres sujetos que hemos mencionado, recuerdo, obispo, fieles y, y teólogos, ¿no? Estos tres sujetos
recordemos que se tienen que ver desde la comunión. La reflexión teológica puede cumplir su verdadera misión si reconocemos y comprendemos esa comunión. Y quería terminar, era simplemente recordando las tareas de estos tres sujetos, que es servir a la verdad revelada y conducir a la iglesia hacia una comprensión plena del Evangelio. Termino con esta palabra del Evangelio porque es allí donde está concentrado toda nuestra fe, porque ahí está lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo. Indistintamente de que haya sido escrito posteriormente de la muerte de Jesús, que recoja las experiencias inmediatas, que haya una reflexión de los profetas desde el punto de vista de lo que se está viviendo en el momento, de los primeros cristianos, a pesar de las debilidades, de las carencias del que escribió el Evangelio. A pesar de todas estas consecuencias o características, lo más importante es que allí está Jesús revelado. Y tanto así que Jesús es el Evangelio. Y lo que nosotros queremos es acercarnos a una mayor comprensión de ese Evangelio, es decir, una mayor comprensión del mismo Jesús, ¿no? Del mismo Jesucristo que está presente allí en el texto bíblico y que cada uno de nosotros puede acceder a él, ¿no? Al momento de tener una Biblia en nuestras manos. Bien, ahora me gustaría escucharles a ustedes de estos aspectos que hemos tocado. Si hay alguna pregunta o algo que quieren ahondar, pueden aprovechar de hacerlo en este momento. Buenas noches. Disculpa, no escuché la frase del Evangelio. ¿Me perdona? Vale, será la última que yo comenté era que la reflexión teológica puede cumplir una verdadera misión o su verdadera misión a partir de que tengamos una mejor comprensión y dirijamos nuestra vida a, a ser más evangélicos, es decir, que nuestra vida sea más plena a la luz del Evangelio. Esa es nuestra finalidad. Ese realmente sería nuestro fin, ¿no? El de que nosotros lleguemos a decir, mi vida se está comportando o se actúa, se piensa conforme a lo que plasma el Evangelio. Ojalá que que llegásemos a ese momento en que pudiéramos decir eso. Chévere, gracias. No de nada. Si otra persona aparte de Pablo quiere comentar algo, preguntar algo, decir algo. Ronald, una pregunta de este tema. Esto que tú nos expusiste es lo que, digamos, dentro de las ramas de la ciencia teológica es conocido como la teología eclesiástica o eclesial. Ahí dentro de la teología hay una parte que se estudia que es la eclesiología, creo que a eso te hace referencia. Sí. Y la eclesiología consiste en estudiar toda esta estructura de cómo está conformada la comunidad, ¿no? Partiendo del episcopo, de los ordenados, como sacerdotes, del orden sacerdotal, a todas las demás realidades, ¿no? De los bautizados, ¿no? Partiendo de esa idea de que todos somos profetas, reyes y sacerdotes, ¿no? Y que el único sacerdote, el único rey, el único Señor es Cristo y nosotros participamos de ese único protosacramento que es Jesús, ¿no? Partiendo de allí, se transforma o se crea esta eclesiología, como lo indica también San Pablo en sus cartas cuando habla de que somos todos un solo cuerpo, ¿no? Se puede estudiar eclesiología, hay teólogos, hay fieles que se especializan y son expertos en eclesiología, que es una rama muy interesante, muy importante, ¿no? Por ejemplo, hay un teólogo que todos seguro conocen la mayoría, que es Rafael Luciani, que es venezolano. Él es experto en eclesiología, él siempre habla en esa área a nivel de la eclesiología. Entonces,
si quieren conocer un poco de la eclesiología, pueden escuchar, pueden leer sus libros, pueden escuchar sus conferencias, porque él se especializa en ello. Ok, gracias. No hay nada. Seguimos escuchando. Si hay alguna persona que quiere participar, puede hablar sin miedo. Las, Bien. las, las preguntas que yo tenía planteadas, ¿será que es el momento oportuno? Sí, sí, vamos a aprovechar para ver cuáles son sus dudas. Listo, mira, esta clase se interrelaciona muy con la anterior, ¿sí? Por el tema del perfil del teológico, el quehacer del teológico como tal. La primera pregunta, que son tres, es la siguiente. En tu experiencia como teólogo, tú decías que te llamaba la atención y ejercías como tal tu vocación y tu ejercicio partiendo del punto de vista de la fenomenología. Y en la fenomenología, tú indicabas una palabra central, vital, en esa rama de la filosofía que es la fenomenología, que es la intencionalidad. Entonces, así las cosas, yo quería como preguntarte, ¿qué conoces así, algún escrito, aparte de tu experiencia, que pueda uno entender y ahondar la teología abordada desde la fenomenología? Porque me gustó mucho eso que tú expusiste. Esa es la primera pregunta. Eh, la, Sí. la segunda, la segunda pregunta, no sé, o te voy poco a poco de a una diciendo. Sí, no, si quieres menciona las tres y ahí vamos Bueno, desarrollando. listo. La segunda es precisamente, como hay distintas ramas de la teología, teología espiritual, teología dogmática, teología eh, fundamental, eh, es decir, que cada rama de la teología, supongo yo que tiene una epistemología y unos métodos de estudio y de aplicabilidad como tal. Como es interdisciplinaria la teología, pues también se apoya de las diferentes ciencias sociales. Entonces, la pregunta es, ¿qué categorías, mm, tanto filosóficas como teológicas, comparten las dos? Teniendo en cuenta que tú decías en la exposición que en la Edad Media la filosofía era la sierva de la teología en el buen sentido, ¿no? Es decir, se apoyaba en ello. Y la tercera pregunta es, dos teólogos que tú indicaste, contemporáneos, que son Karl Rahner y Hans Balthasar. El primero de ellos hablaba de un concepto sobre la existencia sobrenatural y Balthasar habla de la teología de la belleza como categoría central. Así las cosas, mm, como para ahondar más en esos temas que ellos exponen, porque al parecer da la sensación que ellos dos tienen su propio sistema teológico, que no quiere decir que, como tú dices, no son referencias personales, porque ellos no lo están buscando así, pero son muy interesantes los estudios, intuyo yo, porque son muy singulares. Entonces, Bien, por eso, estas son las tres preguntas, nomás. gracias, Hernán. Sí, vamos brevemente a responderlas y así también le damos oportunidad a los que también deseen comentar algo. La primera pregunta que hacía referencia acerca de la parte de la fenomenología. Fenomenología, claro, estamos hablando ya en el ámbito filosófico, su fundador, por decirlo de alguna manera, se reconoce como Edmundo Husserl, que no es propiamente cristiano en el sentido de que nunca fue su intención el de
probar la existencia de Dios, simplemente hablaba a nivel de conseguir el conocimiento y sobre todo de esa experiencia de qué es lo que sostiene las cosas que vemos, ¿no? Lo que sostiene el fenómeno como cosa que se hace palpable ante los sentidos. Pero sí es cierto que este método que toma como pieza o paso fundamental la intención o el pensamiento de la conciencia de cada hombre o cada mujer, que es el que está viendo el objeto y no por lo que le dicen, tiene dos cosas interesantes o dos ventajas. Primero, que te invita al pensamiento crítico. No tienes que tomar por cierto de primera mano todo lo que te dicen, ¿no? Tú tienes un criterio en el cual tú puedes decir si es verdad o es mentira. Segundo, de que te da a entender a ti que las cosas que vemos, material, no se sustentan por sí solas, sino que tiene que ver algo que realmente sostenga todo aquel material, todo este cuerpo, toda esta materialidad que nosotros podemos percibir dentro de esta vida mortal. Entonces da pies a una trascendencia, aunque Husserl no la mencione directamente. Pero para ayudarnos en la fe, habría que leer los libros, por ejemplo, de Edith Stein, que es la mejor representante de la fenomenología, porque era secretaria de Husserl, pero siendo judía, se convirtió al catolicismo, se hizo monja de clausura como carmelita y muere víctima de los nazis en un campo de concentración en Auschwitz. Pero tiene una amplia elaboración bibliográfica y ella centra la fenomenología desde el punto de vista de la empatía, que es su mayor aporte, indicando de que el puente hacia la trascendencia, que es el otro, esa es la empatía, ¿no? Ella resuelve ese enigma que Husserl no pudo hacer, en el cual dice que la mejor manera de llegar a esa trascendencia es a través de la empatía, ¿no? Y uno coloca en Google, por ejemplo, empatía y Edith Stein y le van a salir distintos estudios acerca de ello. La segunda cosa que me comentabas era para ver si no me equivoco, me recuerdo, Hernán, que la tenía Lo de, anotada, lo de pero lo de las categorías filosóficas y teológicas que comparten o que son de común acuerdo, digámoslo así, sí, sí. ellas. Sí, ya aquí Estas dos. veo que me hacías referencia acerca de esa frase que habíamos hablado de la filosofía en Chile, de la teología, de la teología, ¿no? Y siempre, en ese día, que hablábamos de la revelación, hacemos referencia de que la iglesia, sobre todo en la Edad Media, tenía un cierto temor de que la filosofía se presentara como la que indicara los pasos o el camino que debe seguir la teología. Y entonces hay un énfasis como que indicar que es al revés, ¿no? La teología realmente es la que tiene que iluminar la razón y por tanto la filosofía tiene que estar sometida a esa luz que es, en este caso, la teología. Hablábamos de que antes la primera clase de teología se daba de rodillas, porque era una especie era una manifestación pública de que estábamos hablando de una materia superior, ¿no? Una materia que era la materia de Dios, ¿no? La clase de Dios, de la divinidad. Entonces, claro, surge un estudio bajo una terminología que actualmente no es muy bien vista, que es la dogmática, ¿no? ¿Por qué no es bien vista? Porque dentro de los estudios, de los estudiosos contemporáneos, claro, si vamos a la literalidad, que es la dogmática, significa que no hay nada, la única verdad que tengo soy yo soy el que tengo la única verdad, y lo que estoy enseñando se tiene que creer, porque si no se cree así, estamos todos condenados, ¿no? Es muy cerrada. Cuando hablamos, la palabra dogmática significa que es una verdad absoluta. Entonces esto amarraba un poco a los teólogos, porque los teólogos evidentemente entonces tenían miedo a desarrollar sus ideas porque podían equivocarse, ¿no? Entonces después se habló de teología sistemática,
y que buscando como que se tuviese más apertura a lo interdisciplinar, que lo que comentaba de ayudarnos de las ciencias sociales, que eso lo recoge muy bien el Concilio Vaticano II, cuando valora las ciencias sociales como la antropología, la sociología, la psicología. Y actualmente la mayoría de las facultades generalmente hablan es de teología sin colocarle ningún apelativo, ¿no? Ahora, eso no significa después que hayan distintas especializaciones, ¿no? Gente que se especializa en pastoral, otras se especializan en la parte moral. Dentro de la moral puedes ver moral social, moral sexual, moral eh, fundamental. Es decir, después hay una serie de subdivisiones en la cual siguen siendo teólogos, pero cada quien se va especializando en aquello que más le apasiona, ¿no? Que no es lo mismo que el que estudia Sagradas Escrituras puramente, ¿no? Porque ya es un exégeta. Un exégeta no necesariamente tiene que ser teólogo. Un exégeta va a estudiar los idiomas de la Biblia y la interpretación literal de la Biblia. Es un exégeta. El teólogo no es un exégeta y el exégeta no es un teólogo, pero se ayudan, hay una unidad interdisciplinar, igual que el que estudia el derecho canónico. Un canonista no es teólogo, es canonista, pero se necesitan para poder avanzar en la ciencia. Y por último, tu última pregunta, para darle la palabra a Pablo, que levantó la mano, me hablabas de dos teólogos que son sí son muy importantes, son teólogos contemporáneos, que es Karl Rahner y Hans Urs von Balthasar, uno alemán y el otro suizo. Yo siempre, cuando hablo, ya una apreciación personal, les comento de que así como para la filosofía es importante Platón y Aristóteles, porque uno plantea el empirismo y el otro el idealismo, y los dos construyen el conocimiento de todo Occidente. Igualmente yo creo que la teología contemporánea bebe de lo que aportó von Balthasar y Rahner, sin ser los dos iguales. Los dos aportan un riel de ese tren que es la teología contemporánea. Rahner habla más a partir de la naturaleza humana de Jesús, en la cual destaca que Dios, al hacerse hombre, eleva a todas las personas, hombre y mujer, ¿no?, a la altura de Dios, ¿no? Es decir, Dios se bajó, pero ese anonadamiento, esa kenosis de Dios de bajarse, hace que el hombre y la mujer suban de nivel, ¿no? Su kenosis es nuestra superior, vamos a decir, nuestra salvación, ¿no? Porque gracias a esa encarnación nosotros conocimos al Padre, la revelación plena, y además obtuvimos la resurrección, ¿no? A través de la resurrección de Cristo aseguramos cada uno de nosotros nuestra resurrección. Pero también, así como lo hizo para cosas buenas, que es darnos la plenitud de la revelación y la resurrección, también Rahner no descarta de que también podemos tener una pena en justicia si nosotros atentamos contra el hombre, contra la mujer, es decir, contra la humanidad. Estamos atentando contra Dios y por tanto, si bien Él nos dio la salvación a bajarse, también nosotros podemos tener la condenación al momento de desechar esa humanidad, ¿no? Por tanto, la humanidad tal como la conocemos ya forma parte de la divinidad, porque Jesús como que mezcló las dos cosas, ¿no? Según el pensamiento de Rahner. Rahner también nos habla de la fraternidad universal, algo muy criticado, ¿no? Todavía, porque todavía existe esa postura de que somos hermanos nada más los que nos bautizamos, o también somos hermanos de aquellos que no están bautizados, ¿no? Esa pregunta todavía dentro de la iglesia hace ruido. Para Rahner, todos nosotros somos hermanos, inclusive los no bautizados. Una postura bastante todavía crítica. De hecho, el Papa Francisco lo toma en cuenta en la Fratelli Tutti, pero no deja de ser todavía algo que algunos
les hace ruido, ¿no? Von Balthasar habla de las cualidades del ser, es una teología más vertical, menos horizontal que la de Ranner. Establece que nosotros podemos acceder a Dios a través de la contemplación. Nosotros, por ejemplo, tenemos la belleza. Cuando contemplamos un ambiente, paisaje bonito, eso nos acerca a nosotros a lo que sería, vamos a decir, la belleza de Dios, ¿no? Y bueno, básicamente esas serían como que un resumen breve, ¿no? Para poder explicarte, Hernán. No Ok, sé si decir otra cosa antes de la palabra. te agradezco mucho, gracias. No, gracias a ti, Hernán, por tus preguntas. Pablo, no sé si quieres comentar algo. Sí, buenas noches. El caso de la segunda pregunta, cuando se hablaban de la teología, yo me acuerdo que el primer diplomado que yo hice se llamaba Diplomado de Teología Bíblica, pero cuando yo lo terminé y mis compañeros dijimos, ninguno de nosotros es teólogo. O sea, solo vimos muy a vuelo de pájaro muchos temas, muchas cosas y el nombre bíblico y no sabemos, ni siquiera dominamos un solo libro de los 73 que tiene la Biblia. Entonces decíamos así como que, bueno, hicimos el curso y ya, pues no decimos, quizás por un tema como que de humildad, de reconocer que nos falta mucho por conocer, pero también es una falta de humildad no reconocer de que dimos un avance hacia un estudio de teología. Entonces me acuerdo que el profe una vez en una clase decía que la teología tiene distintas ramas. Está la bíblica, está tú lo has nombrado, está la dogmática, está otras ahorita que no recuerdo, que inclusive en los protestantes también tienen otros nombres que van dándole como que teología en esto. Por lo menos aquí yo he escuchado en el instituto, teología en los sacramentos, teología en liturgia. He visto de un instituto en Roma que ellos ofrecen el bachelor de teología y ellos dicen teología espiritual. Entonces sí, la duda mía es, uno escucha nombres de teologías con o de, a qué punto como es el tema de hoy, decimos que es alguien, un teólogo. En el caso del obispo es evidente que está la consagración y que fieles son los que no entramos en estas dos categorías, somos fieles, aunque ellos sean también fieles. Y bueno, y recuerdo que un amigo, un sacerdote una vez me decía que en la iglesia, ante Dios, todos somos iguales y inclusive los obispos, al último que se está recién bautizando y que inclusive pudo haber sido de otra confesión religiosa y que ha decidido convertirse al cristianismo, en esta iglesia católica todos somos iguales y simplemente el vicario de Cristo es la cabeza visible de la iglesia, o sea, como que dándonos una categoría de que no nos sintamos más o menos, y eso es importante también que lo dijiste en la clase de hoy, que quiero que lo subrayé, es de que todos manejamos siempre en comunión. Tenemos talentos, tareas, como lo dice San Pablo, distintas, pero que todas las ponemos en común y por eso es que hay la comunión. O sea, no nos separamos de que yo tengo este talento, Dios me reveló esto a mí y es para mí, o todos tienen que consultarme a mí. Eso es una manera arrogante y fácil de detectar, pero muchas veces ocurre, y yo me coloco que me ha ocurrido, que yo siento que los otros tienen que como que hacerme un guiño y decirme, sí, lo hiciste bien, algo así, para yo sentirme bien, y ahí hay una trampa que está muy sutil que puede tender a eso. Yo decir que yo soy el que tengo la revelación de Dios, y no, siempre tenemos que tener presente que en esta comunión el Espíritu Santo es el que está allí trabajando. Entonces, recaigo en mi pregunta.
cuando son ramas de teología, ¿qué punto hay que uno llegar y decir, sí, yo soy del grupo de los teólogos, o hay algo que te dice que sí eres teólogo? Esa es la duda. Gracias, Pablo. Sí, yo defiendo la idea de que la teología es una vocación, ¿no? Es como que la postura que yo parto como punto de partida, ¿no? Y pienso que todos podemos tener la vocación de querer formarnos y profundizar y conocer e indagar sobre el misterio de la fe, ¿no? Entonces, yo parto que es una vocación y que uno lo tiene que profundizar y así como con toda vocación tiene que estudiarla. Y cuando yo estudiaba, a mí me decían que no era teólogo aún teniendo el bachillerato, por ejemplo, de teología, el bachillerato. Porque claro, uno dice, no, que el teólogo es el que tiene la licencia de teología, que en licencia eclesiástica sería como una máster, ¿no? Hablando civilmente. Y otros dicen que tiene que tener doctorado para ser teólogo, tiene que ser un doctor, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha variante, evidentemente. Teólogo formalmente tiene que ser el que está graduado de teólogo. Ahora, es interesante que podamos tener el doctorado en teología, ojalá, ¿no? Si no le gusta la teología y puede ser tener el doctorado, eso te garantiza a ti la posibilidad de dar clase en una universidad, por ejemplo, ¿no? Pero hay personas que no son doctorados en teología, pero yo creo que tienen su corazón de teólogo porque están formándose constantemente y yo pienso que es válido que tengan esa vocación, ¿no? Indistintamente que tengan el doctorado o no. Entonces, bueno, eso ahí es un poco subjetivo, ¿no? La parte de quién es teólogo. Ahora, en la tarea sí es común para todos aquellos que nos gusta formarnos, inclusive si tienen la titulación como teólogo, somos ante todos primero servidores de la verdad, estamos en servicio a una sola revelación. Y la diferencia con otra ciencia es que el teólogo pasa el problema o el problema a estudiar, lo pasa a través de estos tres campos, tres aspectos que ya hemos mencionado. Lo repasa a través lo ve a través de la Sagrada Escritura, lo ve a través de lo que dice el magisterio y lo ve lo que dice, cómo lo manifiesta o lo plantean los santos padres, ¿no? Ese es el papel del teólogo, pasar la realidad de los problemas de la vida a través de esos tres enfoques, ¿no? ¿Qué dice el magisterio ante ese problema? ¿Qué dice la palabra de Dios ante ese problema? ¿Qué dice la patrística ante ese problema? Esa es la metodología del teólogo. Hablamos, por ejemplo, de teología bíblica, no es lo mismo alguien que estudie Sagradas Escrituras en el bíblico, en un instituto bíblico y que sea exégeta, que pueda hacer hermenéutica, exégesis, es distinto, porque un teólogo no tiene la capacidad para hacer exégesis. Un teólogo interpreta a la luz de lo que dice el magisterio, lo que dicen los concilios, los documentos, lo que conoce de la Sagrada Escritura, lo que le dicen los santos padres. Desde ese punto de vista hay una participación teológica, ¿no? Cómo se incorpora la iglesia respecto a esas realidades. Pero si yo realmente quiero estudiar Biblia, tengo que entonces estudiar Sagradas Escrituras puras, ¿no? Y por tanto ser biblista, y eso significaría aprender hebreo, aprender arameo, aprender griego, y dirigirme al idioma original con que está escrito el Génesis, por ejemplo, que está en hebreo. Entonces darme cuenta que esas palabras en hebreo, si es un verbo, si es un adjetivo, si se corresponde a un género plural, a un género masculino, femenino, o a un singular o a un plural. Entonces ya esa parte más de sintaxis, más gramatical, eso es lo que hace el biblista, ¿no? Y se va a dar cuenta entonces también de la arqueología bíblica, porque tiene que saber el contexto cultural donde fue escrito. Entonces también a la larga tiene que hacer un curso de arqueología, un curso de historia, de antropología bíblica, bueno, aprenderse los mapas, hay que estudiar geografía también, ¿no? Para saber
cómo fue ese contexto donde surgió la escritura, que es algo apasionante, pero no es propiamente teología, ¿no? Entonces, por eso hay que diferenciar los campos. Ahora, la teología es es un método de estudio mucho más versátil y por eso hay de todo, ¿no? Hay una tendencia, hubo una época, en la época contemporánea, en la teoría contemporánea, que se habla de la teología de los genitivos, porque la teología de los genitivos son todas esas que son teología de algo, ¿no? Entonces comienza a surgir la teología de la feminista, teología de las mujeres, por ejemplo, teología de los afroamericanos, teología indígena. Eso se llaman teología de genitivo, ¿no? Porque son teologías ya muy específicas de teología aplicada a los afroamericanos. Ya estamos hablando nada más de un enfoque, ¿no? De una parte racial muy específica. Si es de las mujeres, muy específica. Entonces, eso también existe. Y así como les comento, la teología sí puede tener muchas variantes y la diferencia va a ser dónde la quieres orientar, si a lo pastoral, si a los jóvenes, si a la parte bíblica, si a la parte de la eclesiología, ya sí es muy abierta y uno lo estudia. Uno generalmente estudia teología dogmática y es lo más común y después allí tú puedes ir orientándote a hacer un posgrado en pastoral, o un pastorado en Biblia, ¿no? Después que tengas la dogmática, generalmente va por allí los tiros, ¿no? Hay un mensaje que me mandaron por allí, que me salió de repente una ventana con un mensaje, después se me desapareció. No sé si fueron alguno de ustedes que quería comentar algo. Sé que Walter había levantado la mano. No sé, Walter, si deseas comentar algo aún. Sí, Ronald, no, muchas gracias. No, justo en la pregunta de Pablo estaba lo que iba a preguntar, así que me quedó todo solucionado ahí. Ya, vale, gracias, Walter, por tu presencia, por tu esfuerzo. Solmar, Disculpa, Ronald. Disculpa, Ronald, quería hacer una preguntita rapidito ahí. Nosotros como census filis, ¿verdad? Sí. Estamos incluidos en una sociedad, en una comunidad donde vamos acelerados, no, aceleradísimos. Entonces, yo sé que tenemos que trabajar en conjunto, junto con los obispos y los teólogos, pero en realidad los fieles y la sociedad va mucho más adelantada. Tan adelantada y tan acelerada que yo creo que de un momento a otro se está formando como una gran bola de hielo que en cualquier momento nos puede explotar en la cara. O nosotros como fieles, pues como sensufilis. Entonces, te hago una pregunta. Tú como teólogo, ¿verdad? ¿Cómo haces de encontrarte en una encrucijada donde se vea la necesidad de cómo responder, por lo menos, a este mundo cambiante y tan acelerado? Sí. Bien, ya te respondo, Solmar. Solamente voy a ver a qué momento que me sale que de repente me sale como unas ventanas, pero bueno, creo que no afecte, que lo importante es que no nos afecte en la clase, pero yo creo que no. Bueno, no te vemos ahorita a ti. Yo no te veo ahorita a ti. Ya, vale, vamos a ver, amor, era eso, será. Eso puede ser la ventana. Sí, puede ser que sea algo con respecto a la cámara. Bueno, vamos a ver si puedo resolver. O nos quedamos con tu voz. Sí, bueno, por lo menos allí, bueno, vamos a ir respondiéndote a ver hasta que pueda resolver el problema de la venta. No sé por qué se fue ¿cómo se llama? La cámara. Pero bueno, vamos a esperar a ver si la puedo resolver. Pero lo más importante, Solmar, bueno, es que me puedas escuchar. Y sí, tiene algo, es interesante tu punto de vista, ¿no? Tu pregunta es interesante. ¿Por qué? Porque a veces uno quiere hacer muchas cosas y uno se siente como frenado a veces porque, claro, tú tienes que ir en consonancia de lo que dice la iglesia, de lo que dice el obispo, y a mí me ha pasado que más de una vez he querido hacer cosas y me han dicho, mira, un momento, me han dado mi parado, ¿no?
tienes que esperar autorización, tú no puedes decidir por ti solo, no puedes saltarte las instancias, ¿no? Y claro, a mí a veces me provoca saltarme todo, ¿no? Pero hay que tener también esa humildad. Yo te voy a responder con una cosa una frase que me ayudó a mí, porque justamente estaba pensando algo así, de que, ay, dentro de mí diciendo que quiero hacer algunas cosas y me siento como que, bueno, eh, que yo a mi manera creo que lo puedo hacer mejor y no esperando tanto de lo que me digan cómo debo hacerlo, ¿no? Y más o menos en este índole religioso, ¿no? Y me llegó una frase que me ayudó a pensar, me ayudó en ese aspecto. Y la frase es la siguiente: no todo lo inmediato significa que es lo más justo, ¿no? Entonces, esa frase la leí leyendo un artículo sobre las tentaciones, que uno habla de las tentaciones. La tentación sería, en este caso, la definimos como algo que nos tienta a hacer el mal, ¿no? Algo malo. Pero la tentación muchas veces también se presenta en querer hacer las cosas inmediatamente, es una tentación, ¿no? Porque generalmente cuando intentamos responder rápido a algo, muchas veces podemos equivocarnos. Ante una mala palabra, ante un momento de ira, ante la violencia, uno tiene unas reacciones inmediatas que si uno se deja llevar por los impulsos, puede hasta asesinar a una persona. Entonces hay que respirar y darse cuenta de que lo inmediato muchas veces no significa que es lo más justo. Por ejemplo, hay un ejemplo dentro de ese artículo que viene a colación de lo de la guerra, que uno dice, bueno, está bien porque mataron al de Irán, al jefe, en ese momento Ayatolá. el ayatolá bueno, muchos se alegran, ¿no? Porque es un régimen dictatorial, ¿no? Pero este artículo que leía, lo que yo en parte me alegro, ¿no? De que ya sea igualmente que lo que pasa en Venezuela, yo me alegro de que ya Maduro no esté, ¿no? Pero bueno, el artículo decía más o menos de que esas acciones inmediatas pueden tener un problema moral, porque eh, matarlo, eliminarlo, y es la respuesta inmediata que uno necesita y uno quiere. Pero después viene la otra cosa que es lo más justo. No había una forma más justa, más viable para poder llegar a una solución que no sea justamente esa inmediatez. Entonces siempre hay que ir por lo más justo y no por lo inmediato, ¿no? Entonces, claro, este es un dilema porque uno le pregunta eso a un cubano, a un venezolano, y uno dice, claro que yo deseo que esto se resuelva rápido y que todos lo metan preso y que todos simplemente por ser chavistas ya estén en una cárcel, ¿no? Pero después hay que preguntarnos, pero es lo más justo, ¿no? Es lo más justo. Entonces, puede ser que sí, puede ser que no, pero a veces las cosas no son como queremos, sino como simplemente son, ¿no? No sé, Solmar, ¿qué opinas? Bueno, un tema bastante amplio para discutir. Sí, sí. Pero Pero sí, por lo menos me encaminaste. sí, tú sabes que, bueno, disculpen que todavía no he resuelto lo de la cámara, no sé qué pasó aquí con esto, pero les comento que una de las cosas más difíciles es la moral, ¿no? Eso de la teología moral a mí no me gusta ni estudiarla porque la moral siempre te pone en un conocimiento en que no hay medias tintas, es blanco o es negro, ¿no? Entonces, la verdad que es muy complejo. Yo creo que el que estudia moral o es moralista es es un trabajo muy complicado, muy complejo, ¿no? Y yo no, creo que yo moral no estudiaría, porque me parece que estaría todo el tiempo eh, sería muy agotador para mí mentalmente estar definiendo qué es bueno, qué es malo. Eso, no sé, yo creo que mi cabeza no me daría para mucho para eso. Sí. Sí.
Paciencia, entonces. Sí, hay que tener paciencia y humildad, ¿no? Humildad, porque uno tiene que... Gracias, Ronald. Sí. Gracias por tu respuesta. No, a ti, Solmar. No sé si hay otra persona que quiera comentar algo, decir algo antes de terminar. Quizás repetir lo que también mencionó Hernán, en el caso de la filosofía, es la que se sirve, ¿cómo es? La teología se sirve del... Sí, sería, en latín es la filosofía anchila de la teología, anchila porque es esclava, ¿no? Es la traducción literal del latín, anchila es esclava. Entonces sería eso que se decía que la filosofía era la esclava de la teología como una manera de indicar de que toda la ciencia están en servicio a la teología. Sí, porque a veces, que es en el caso que hemos visto en la historia de la iglesia, las herejías, que inclusive a veces se reciclan, el arrianismo, que es del siglo, creo que tercero, ¿no? Ante el concilio de Nicea, en esa época. El arrianismo aún se ve en el siglo 1800, siglo XIX, XX y XXI. O sea, y ahí el Papa Francisco también nombró una herejía que estaba, no me acuerdo ahorita, es por PA. Pelagianismo. El pelagianismo. Pelagianismo. Esa, que estaba reapareciendo, o sea, que se reciclan, y una también de las herejías o grupos que se tuvo que luchar al principio de la iglesia fue con el gnosticismo, que no es el mismo gnosticismo de hoy. Entonces, el teólogo y los teólogos sí necesitan de estudiar filosofía para poder responder a esto. O sea, los retos del teólogo no son el catecismo que se ve en las parroquias, sino es defender a la iglesia a los niveles de esta gente que es muy pensante, que es, de verdad, son cerebros muy avanzados, pero que no están en otra dirección, no están iluminados como la iglesia está protegida o iluminada por el Espíritu Santo. Eso es lo que quería recalcar de la importancia de los teólogos. Sí, sí, y la importancia de la filosofía, ¿no? Porque, como dice Pablo, de ahí se construye todo. Es el armazón donde la teología se puede echar carne, ¿no? Es el esqueleto que sostiene todo el cuerpo de la teología. Es la filosofía, pues nos construimos de elementos filosóficos, pero también con la gracia del Espíritu Santo, que es lo que también los teólogos de la Edad Media, de la escolástica, nos alertaba, ¿no? Para no caer en los errores que después cometieron los de en la edad moderna, ¿no? Que fueron separando la fe de la razón. Bien, sí, no sé si ya podemos terminar, ya tenemos más de una hora, podemos ir concluyendo para dejar cosas para la próxima clase, y bueno, les agradezco mucho su asistencia, su amor a la filosofía y a la teología, y confío en que vamos a salir cada vez más fortalecidos, no solamente en conocimiento, sino también en la fe, lo que todos procuramos. Y nos vemos ya la próxima semana y pues, de grabar. Y gracias a todos también los que posteriormente verán este video. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Buenas noches para todos. Gracias a ti, Ronald, por tu dedicación. Gracias, Ronald, también. Feliz noche, feliz noche. Feliz noche a todos. Saludos. Todos también.